Desde la Asamblea Legislativa, informamos con la verdad los temas más importantes de nuestro país. Damos inicio con Así las Cosas, su podcast de confianza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al podcast de la Fracción de Liberación Nacional, Así las Cosas, en donde conversamos de los temas políticos que por supuesto se generan desde la Asamblea Legislativa, pero también del contexto nacional. El día de hoy tenemos dos invitados de lujo para seguir conversando acerca del famoso referendo. Estamos con el señor Iván Barrantes y don Dani Vargas, el diputado liberacionista, a quienes les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Ven y los escuchan por las diferentes plataformas y bienvenido Iván, que importante también. Muchas gracias por la invitación. Anuente siempre a este tipo de dinámicas porque de los que estamos en esto también tenemos una obligación que es informar y educar máximo en tiempos donde la desinformación y abunda. La posverdad es lo que está reinando en nuestro ambiente, entonces nos obliga a hacer un doble, triple esfuerzo a veces. Así es, muchas gracias. Bueno, vamos con un poco de contexto. El día de hoy vamos a hablar, como les decía, del referéndum, un tema controversial, un tema que da para muchísimo, y en ese sentido la Fracción de Liberación ha sido clara en la posición de hoy. No podemos anticipar, don Dani, criterio a algo que no ha sucedido. Hay consultas que están pendientes, incluso de admisibilidad. Importante entonces repasar ese contexto. Ahora, una noticia importante de hoy es que don Rodrigo Arias, el presidente de la Asamblea Legislativa, ya se reincorpora a sus labores y vamos justamente a iniciar escuchando las declaraciones que él tuvo en esta mañana respecto a este retorno de sus labores, pero también al tema del referendo. Lo que le puedo decir es que la situación hoy, tenemos dos consultas que se han hecho formalmente ante la sala, la consulta que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones y la consulta que hizo la Contraloría General de la República, y también la tercera es la consulta que hizo un grupo de diputados encabezados por diputados del Partido Liberal Progresista. Esa consulta todavía no ha sido resuelta la admisibilidad por parte de la sala. Yo creo que esta semana probablemente la sala iría a conocer esa admisibilidad. Y dependiendo de eso, pues sería el curso que tomaría esto. Una cosa es si la admiten para análisis, en cuyo caso se paraliza el conocimiento de la misma, o bien si la rechazan y entonces pues la Asamblea tendrá que tomar alguna definición sobre cómo proceder. Bueno, escuchábamos las declaraciones de don Rodrigo Arias con respecto a su retorno ya a labores aquí en la Asamblea Legislativa y respecto a esta forma en la que se va a tratar el tema del referendo a partir de hoy. Don Dani, vamos a entrar en materia muy importante. Estamos enfrascados en una discusión que no resuelve el hambre, el costo de vida, la inseguridad y los problemas más apremiantes de la sociedad costarricense. Una discusión que incluso no sabemos si va a llegar a algo conciso, porque esto de nuevo podría ser inconstitucional. Bueno, efectivamente, Angie, como lo señalas, el concepto, vamos a ver, el estado actual del país, yo creo que amerita discusiones de otra índole, de más calado, que la discusión del referéndum como tal. El referéndum nos ha hecho un desgaste muy fuerte a la clase política, entiéndase, a las autoridades de poder, desde el punto de vista de que por sí solo es una materia compleja. Yo, en mi caso, como abogado y conversando con muchos colegas, hay muchos bemoles, ¿verdad?, que no terminan de aterrizarse. Precisamente por eso están las consultas que se hablan, ¿verdad? En el caso, ya no como abogado, sino como legislador, es bastante difícil tomar una decisión de cómo votar algo que a la postre podría ser inconstitucional y que nos lleve a una pérdida de tiempo, y sabemos que el tiempo en la Asamblea Legislativa es fundamental. Entonces, efectivamente, yo soy de los más críticos de tener que estar en esta discusión, y no como quieren hacer ver, que es que uno critica esta discusión por estar en contra o no del referéndum. El referéndum es una herramienta
democrática, la cual defendemos y aceptamos como tal. Pero lo que sí es que mientras se resuelve lo de la sala, deberíamos estar discutiendo hoy proyectos de ley que estén impactando al ciudadano costarricense. Y como hemos visto, la agenda de sesiones extraordinarias, el gobierno igual no manda absolutamente nada de peso para costo de vida, para desempleo, para la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es la crisis más profunda que hay, y lo del Ministerio de Educación, ni qué decirlo, ¿verdad? Que es una crisis profunda. Creo que si nos enfocamos más en ese tipo de cosas y esperamos las respuestas de las consultas, creo que podemos hacer un mayor aporte al país. Y eso que usted señala es muy importante. Estamos en un periodo de sesiones extraordinarias donde la agenda la maneja el Poder Ejecutivo. Y creo que históricamente, don Iván me va a corregir, nunca se ha tenido una convocatoria tan pequeña. Es que son 10 proyectos los que vienen en la convocatoria, 2 proyectos, ¿verdad? Y eso, como bien dice don Dani, detiene la discusión de otros temas vitales. En el país estamos enfrascados en discutir un tema que no sabemos si va a tener futuro. En realidad al gobierno no le interesa convocar nada porque la gente no entiende de que es extraordinaria, no extraordinaria, etcétera. Simplemente la Asamblea no está trabajando. Que es un poco la construcción que el Ejecutivo ha querido hacer de que la Asamblea Legislativa uno podría obviarla, casi que el pueblo pudiera votar directo vía un referéndum. Y tomando las palabras de Dani, los referéndums son complicados precisamente, y no solo en Costa Rica, en cualquier parte del mundo, para que no cualquier fulano de turno pueda hacer un referéndum y por cualquier cosa se pueda hacer un referéndum. Claro. Precisamente tienen esa complejidad para aplicar lo que llamamos filtros de control de calidad. Entonces, y aquí hay algo muy interesante. Supongamos que ese referéndum se vaya a dar, se va a votar en julio, agosto del otro año. Iba a ganar el sí. Porque, digamos, hay una causa chavista que es el referéndum por el referéndum. La oposición, que ha sido la característica en los últimos 2 años, está totalmente dispersa, totalmente desorganizada y sin un liderazgo claro. Por lo tanto, una minoría bien organizada siempre va a ser superior a una mayoría dispersa. Pero si usted lo ve bien, los beneficios de ese referéndum no los va a gozar, o esos cambios que quiere con respecto a la Contraloría, no los va a gozar esta administración. Ese solo hecho puntual te demuestra que hay un proyecto de continuidad en el poder, que es el proyecto chavista, el proyecto político, con el candidato Delfín, pongan el nombre que quieran que sea, pero es un proyecto chavista de continuidad del poder que no es solo la presidencia, sino una mayoría legislativa, no tanto con diputados oficialistas, sino con diputados aliados. Llámese diputados del PUS, si el candidato fuera un candidato afín al gobierno, como lo puede ser Lely Jorges, candidatos de Nueva República, que cuando usted asuma una fracción oficialista de, póngale 15 diputados, más esos del PUS, más los de Nueva República, podemos estar hablando de una fuerza 30. Entonces imagínese un gobierno chavista, con mayoría legislativa, y con una ley Jaguar aprobada, donde prácticamente los controles quedaron desamarrados. Ese es el paraíso. Ese es el paraíso para un estilo autocrático, tiránico, y de estilo gerencial de aquí se hace lo que yo digo. Por eso hay la rotación que hay. Este último muchacho que se acaba de ir del Viceministerio de Justicia se va porque se opone al proyecto de las carpas, como cárceles. Y como se opone por argumentos técnicos, es una molestia, hay que sacarlo. Claro. Y así sucesivamente ha sido. Pero eso no hay que sorprenderse, o sea, en la vida real, en el mundo privado, hay gerentes que son de ese estilo, generan climas laborales muy intensos. Yo podría apostar que si cualquier empresa consultora hace una evaluación de clima organizacional, clima laboral en el gobierno, los resultados deben ser patéticos. Con la agravante de que aquí estamos hablando de un país y del impacto que genera esta falta de política pública y de consenso, ¿verdad? Gerencial, llamemos así, en las vidas de los ciudadanos, ¿verdad? Y don Dani, yo quería justamente profundizar en esa ley Jaguar. La ley famosísima, extraordinaria, toda esta técnica de que el jaguar, ¿verdad? Y todo el asunto, que al fin y al cabo lo único que representa es la disminución de controles y también incidir un poco en el tema de que este gobierno ha hecho lo que ha hecho o ha intentado gobernar vía decreto de emergencia, que es justamente para brincarse esos controles. Es un asunto difícil de explicar, y bueno, Iván que es experto en temas de análisis políticos, no se entiende. Por un lado, cuando usted ve estudios de medición de problemas país, dicen seguridad y dicen corrupción. Por ahí anda corrupción entre los primeros 5, ¿verdad?
Pero la gente no percibe que eliminar controles de fiscalización previa, como los controles de Contraloría, es lo que más bien se ha venido instaurando durante mucho tiempo para evitar la corrupción. Que igual la corrupción son las personas, no son ni las leyes, ni los partidos, ni el gobierno de turno. Claro. La corrupción es la persona. Entonces, es muy contradictorio, pero lo que pasa es que esa es una venta de humo interesante para la persona que anda haciendo Uber y tal vez es profesional y por ahí le dicen que es culpa de la Contraloría. Entonces esa frustración que yo creo que aquí es donde saca provecho mucho el gobierno, ¿verdad? De la frustración, del resentimiento social. Claro. Y que al final del día, pues si pasa o no pasa esa ley, la situación grave de seguridad no va a tener incidencia. La situación grave de la Caja Costarricense del Seguro Social no va a tener ninguna incidencia. Si lo hemos visto, o sea, le hemos hecho de mil maneras hemos pedido que se pague la deuda del Estado Central a la Caja y no se paga, más bien se rechazó un empréstito, ¿verdad? Por un porcentaje ahí de un mero 15%. Capricho, es un 15, un 10%, sí. Pero es con tal de no pagarle a la Caja, que eso es para otro tema, que hay detrás de no querer pagarle la Caja. Pero bueno, la ley esta, que hasta el nombre es patético, Jaguar, ¿verdad? O sea, tipo, mi ley era que en el león, que ahora esté con Jaguar, o sea, hay como cierta inclinación a los felinos, pero es un mero mercadeo que, bueno, a algún sector de gente le gusta y a otro tal vez le es atractivo, como para decir, bueno, cambiemos con el bendito Jaguar. Pero al final del día no estamos haciendo absolutamente nada como país, como institucionalidad, como un todo, por las razones que ya se han expuesto acá, que son a veces difíciles, que la población se dé cuenta de que, por ejemplo, en seguridad no podemos avanzar en asamblea si los proyectos no vienen y los que vienen pésimamente redactados. Entonces, es lamentable, pero bueno, es lo que tenemos y de verdad yo deseara que el capítulo del posible referéndum pase rápido. Ojalá que los señores magistrados puedan resolver las consultas en buen tiempo y que nos permita pasar a esta página y poder tratar en la medida de lo posible de construir mejores políticas públicas. Antes de pasar a la sección, don Iván, quiero cerrar con usted este espacio. Vimos un estudio de la U Latina de escucha en redes. A mí me llamó mucho la atención ver que, digamos, de 10 personas, 5 decían que sí, que apoyan el referéndum, no importa si saben o no saben a qué se refiere. Y 4 decían que no, ¿verdad? Entonces, la balanza no está equilibrada, pero digamos que hay esperanza social de gente que se involucra un poquito más en saber realmente qué es lo que están haciendo o qué es lo que podrían ir a votar. Ahora, esto del referendo, ¿es real o no es real? ¿Quiere disimular una inacción de estos 2 años y medio de gobierno que no hemos tenido un impacto real? A ver, de Chávez se podrán decir muchas cosas, pero bruto no es. Y es un hombre muy analítico. Y yo que tuve la oportunidad de trabajar con él, pues puedo dar fe de eso. Así como en el fútbol, quien controla el balón, controla el partido. En política, quien controla la conversación, controla la agenda. Y podríamos decir que Rodrigo Chávez durante el primer semestre del 2022 controló el balón. Y ese mismo estudio de escucha de la Universidad Latina, cuando usted ve la curva de crecimiento de los comentarios positivos, es casi una curva, es casi una línea vertical del crecimiento exponencial que tuvo el posicionamiento de este personaje reclamado por la población, porque también aquí no hay que perdernos, o sea, como decíamos en mi vida pasada en marketing, uno se debe a sus consumidores. Cuando uno entiende que hay una necesidad de mercado, un reclamo de la población de un liderazgo más fuerte, políticamente incorrecto, casi que viene de nosotros y no es de ellos, la élite, que él lo ha sabido graficar muy bien. La casta, decía Milei, hay una identificación inmediata. A partir de diciembre del 2022, él empieza a perder el control de la conversación, con un hecho que la gente le da poco valor, pero es una especie de efecto mariposa, que llamo yo, que es el caso de Piero Calandrelli. A partir del caso de Piero Calandrelli, y donde Sebón Chávez en enero del 23, en aquella famosa conferencia de prensa despotricando, y después fue condenado por violencia contra los periodistas, empezó a perder el control del balón. Y hay un hecho que poca gente le ha puesto cuidado,
que es que mientras existió la Comisión de Investigación de Financiamiento de Partidos Políticos, este fue un gobierno lleno de malas noticias, y en el mundo de las marcas, llámese un gobierno, un candidato o lo que sea, se construyen o con good news, buenas noticias, o se destruyen con bad news. El 23 estuvo lleno de malas noticias para el gobierno, a pesar de sus esfuerzos por tratar de vender cosas muy pequeñas, muy chiquitas, que son las que presenta en los reality shows de los miércoles. A partir del 24, y con un hecho muy puntual, que es la destitución de Luis Amador, el gobierno empieza a tomar oxígeno de nuevo. Y ahí sí hay que tener claro que mientras no existe una estrategia de oposición unificada, la toma de oxígeno del presidente es totalmente viable. Yo siempre pongo el ejemplo de Chile. Boric, que representa la alianza del Frente Amplio, que es la izquierda joven, con el Partido Comunista Chileno, el partido más grande del país. A estas alturas del partido en Chile, el Partido Comunista es el más grande por cantidad de afiliados. Su proyecto es refundar el país. Refundar es destruir todo lo construido en los 30 años, porque es un modelo que favorece a una casta, y ir a uno nuevo que solo ellos saben cuál es. Y desde el día 1, después del discurso de Gabriel Boric, que era un discurso que uno se erizaba a decir, sí, esto lo van a cambiar totalmente, la oposición se organizó y el lema fue, no puede gobernar. Y la gente cree que eso es una irresponsabilidad. Los países, así como las empresas grandes no quiebran, porque son monstruos vivientes, los países tampoco quiebran. Pregúntenle a los argentinos, que han quebrado en teoría como 4 veces y ahí siguen más vivos que nunca. Entonces aquí ha habido un poquito de temor, de egos. Vea que inclusive la sola palabra de armar una coalición ya genera un montón de verdad, suspicacias en todo el mundo, cuando nos estamos dando cuenta que tenemos un enemigo que muy hábilmente sigue hablándole a su público duro. Esto el referéndum, Chávez sabe que no va a llegar a ningún lado, pero es oxígeno y gasolina para su público duro, que se mueve entre un 15 a 20%, ese es su público duro. Y con eso él pasa a segunda vuelta, mientras todos los demás andan dispersos. Claro. Ese estudio de la Universidad Latina, que no es estadístico, no es cuantitativo, la conversación digital es un reflejo de la realidad. Y ese 5-4 que usted me dice es lo que refleja cualquier estudio cuantitativo que usted haga de aprobación de gestión del gobierno, que la aprobación siempre va a andar entre 50 y 60 y la desaprobación entre 30 y 40. Él anda con saldos de 20% a favor. Y la gente me dice, es muy alto. Les digo yo, no, esto es un negocio de tendencias. El primer estudio que salió en agosto, el saldo era 80. Claro, claro. Por 20, ha perdido 60. Vegetativamente hablando, o sea, ceteris paribus, sin tener una oposición que haga realmente gran cosa y sin él cambiar, esa es la tendencia natural. ¿Qué es lo que toca? ¿Cómo se acelera la tendencia por parte de la oposición para llevarlo abajo? No lo está entendiendo la oposición. Quien sí lo está entendiendo es el presidente y él tiene que revertir esa tendencia. De nuevo, Chávez será todo lo que ustedes quieran, pero tonto no es. Él sabe que tiene que revertir la tendencia y la forma de revertir la tendencia es metiéndonos a todos los actores en una conversación que se llama el referéndum. Claro. Eso en Sudamérica le llamábamos el síndrome del pato cojo, porque los patos cojos no llegan a su destino. Cuando un gobierno es muy bueno, ese síndrome le llega como 6 meses antes, que es que todo el mundo se pone a hablar de elecciones y ya no se gobernó. Si es un gobierno malo, un año antes ya todo el mundo anda con la calculadora. Curiosamente en este país, con números buenos para Chávez, la calculadora empezó desde ya. Es increíble, o sea, es increíble que ya andan saliendo encuestas, claro, inventándose candidatos y precandidatos y nadie está gobernando. Y la Asamblea Legislativa no está legislando. Y los líderes de opinión pública no están hablando de los grandes temas. Todo el mundo está pensando en quién es el candidato, y cuándo baja Chávez, y el partido, y qué va a pasar en el liberal. Esa es la conversación. Entonces, en esa conversación va a haber inacción. Y si hay inacción, los problemas del país, como lo son seguridad, como lo son educación, no va a pasar absolutamente nada. Sí. Pero el país no va a quebrar, ni se va a ir al fondo, porque los países son monstruos vivientes. Y un fulano que viene de organismo mundial, multilateral, tipo FMI, BID, Banco Mundial, ponga el nombre que quiera, que está acostumbrado a ver países caerse por las propias imposiciones que ellos ponen, sin importar lo que pase, porque lo ven solo como daños colaterales, no va a tener ningún problema en entrar a esa dinámica. Por eso no tiene ningún empacho en cortar las becas, no tiene ningún empacho en cortarle 60.000 millones de... No tiene ningún problema.
porque son estructuras mentales que trabajan bajo el concepto de fórmulas. La fórmula dice que no le pago a la caja, porque si le pago a la caja, la relación deuda-PIB se me va a ir arriba y entonces ya se me termina la posibilidad que en el 25 esa relación esté en 58 y pueda aflojar la regla fiscal. Así funciona este gobierno, porque es un gobierno tecnócrata, es un gobierno con cero rostro social y es un gobierno que para mí lo peor que tiene es que se autoconvenció de que el problema del país es una élite dominante que lo ha ordeñado y lo ha saqueado y que ellos son la nueva élite, vienen a desplazar a esa élite a instalarse este nuevo club de amigos, porque si la gente cree que es para el pueblo, ahí es donde entra el populismo. Eso es totalmente mentira. Aquí, si fulano estaba ordeñando a la vaca, sáquenlo, ahora me toca a mí y voy yo y ordeño más duro. Y eso es lo que está pasando. Y usted lo ve en todos los casos que hay, ¿verdad? Y en todas las situaciones, en todos los negocios extraños que han ido sucediendo. Y de ahí tiene sentido también la famosa ley Jaguar, para que sea más fácil ordeñar a la vaca, ¿verdad? Claro, por supuesto, por eso. Pero ahí lo interesante, ¿quién la va a ordeñar? Porque no le va a tocar a él si esto pasara. Ahí es donde hay una señal total de que el proyecto es continuidad. Claro. Con quien sea, llámese Laura Fernández, Mari Munive, que para mí es más candidata Mari Munive que Laura Fernández, le da 3 vueltas, Jorge Rodríguez, que siempre anda ahí, el canciller, que es como el niño bonito de este grupo empresarial que se ha ido construyendo alrededor del presidente. O sea, póngale el nombre que sea, el que va a gobernar es Chávez desde Monterán. El plan es ese es el plan al menos. Póngale el nombre que sea, el que va a gobernar es Chávez desde Monterán, con un joystick, manejando lo que sea, pero con una mayoría legislativa. Ya sea con diputados oficialistas o con alianzas. A eso es lo que nos estamos enfrentando. Entonces, cuando usted está al otro lado, y yo no tengo ningún empacho en decir que yo estoy en hacer al frente, porque yo no estoy de acuerdo ni con ese relato, ni con ese proyecto, ni con esa forma de ver las cosas, ni estoy de acuerdo que este país ha sido saqueado por una élite y por ticos por corona, porque si eso fuera cierto, muchos de nosotros no estaríamos aquí. Somos producto del Estado Social de Derecho. Así es, ¿verdad? Totalmente. O sea, Chávez realmente irrespeta con una demostración total de incultura y de un montón de factores más lo que es la realidad histórica de este país. Ahí es donde va a estar la gran diferencia. Esto no es El Salvador, esto no es Guatemala, esto no es Honduras. Esto es un país con esencia demócrata. Y ahí es donde yo siento que está tocando fibras que, si se saben trabajar y manejar, se puede construir un verdadero bloque de oposición que impida ese proyecto continuista que el referéndum representa hoy, el tanque de oxígeno para que ese continuismo se pueda dar. Se llegue a consolidar. Bueno, después de ese análisis tan minucioso y detallado, vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos una sección. Pregúntenle al diputado, y justamente las personas quieren saber qué va a pasar con este proyecto que podría votarse en primer debate esta semana, que es acerca de extradición de nacionales. Vamos a escuchar a Óscar Izquierdo, el jefe de fracción de Liberación Nacional. A continuación, nuestra sección Pregúntele al diputado. Se conformó una comisión especial acá en la Asamblea Legislativa para hacer un análisis de un proyecto de ley que es la posibilidad que podamos extraditar a costarricenses no deseables por razones de narcotráfico y terrorismo, ¿verdad? Este proceso inicia con la presentación del proyecto, se creó la comisión, me correspondió presidirla. Teníamos un plazo de 20 días hábiles para poder emitir un criterio. En menos de esos 20 días logramos hacer un trabajo muy rápido y creo que muy eficiente, porque finalmente logramos por consenso, por unanimidad, apoyar una propuesta. Bueno, para poder establecer ese apoyo, esa propuesta, que no todos estábamos tan convencidos de la conveniencia o no de la extradición, pues logramos tener la entrevista o la participación de distintas personas especialistas, de juristas especialistas en materia constitucional, y también un poco para hacer un análisis del tema de derechos humanos, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a don Óscar Izquierdo, y recuerden por favor hacernos llegar sus dudas, comentarios en general de lo que pasa en la Asamblea Legislativa y por supuesto en la fracción. Cerramos con un tema puntual. 58 cambios en 2 años y medio en el gabinete de Rodrigo Chávez. En el último mes, 8 personas han dejado el puesto, en cuenta también la ministra de la Presidencia, doña Natalia Díaz, y más recientemente el cambio del ministro de Comunicación a la cartera de Cultura.
¿Puede haber, don Dani, una real propuesta de trabajo, de política pública, de seguimiento institucional, ministerial, cuando no hay ni siquiera sostenibilidad en un gabinete? Bueno, ese tema yo he sido uno de los más críticos. Creo que eso lo que refleja es improvisación del gabinete. Recuerdo que era algo como muy extraño cuando empezó, bueno, cuando cuando gana Chávez en segunda ronda, que bueno, mande su currículum a una casa que se dedica a contratar, y eso ya desde ahí denota improvisación y qué difícil y qué riesgoso para la gestión de un país. O sea, administrar un país no es un asunto de mándeme su currículum y lo valoro. O sea, también tiene que haber cierta identidad, proyecto. Claro. En el área de salud, en el área de educación. O sea, ¿qué política pública podemos construir? ¿Con quién? Con el experto que el presidente determine, ¿verdad? Que es. A mí me pasó una situación bastante jocosa en una de las comisiones, entrevistando un día a un miembro de una junta directiva. Y él dijo, no, yo mandé mi currículum, pero, bueno, no duró mucho tiempo la persona, pero mandó el currículum y dice que nunca en la vida había conversado con don Rodrigo Chávez. Entonces, ahí es donde usted saca conclusiones y bueno, ya vale creo que va por más de 80, si contamos presidencias ejecutivas, directivos, ministros, viceministros. Claro. Pero eso lo que denota es lo que para mí es este gobierno, es una improvisación total, a excepción de 2, 3 actores. ¿Verdad? Es claro que Novi Acosta es el actor principal, es el dueño de la cartera, ¿verdad? Es el dueño de la plata. Cosas entre corrillos legislativos. A veces uno tiene alguna conversación con algún ministro y le dice, no, es que Novi no nos suelta la plata. Entonces es un poco patético, ¿verdad? Escucharlo. Y no digo los nombres de las personas porque son de los pocos que nos atienden, seguro sin permiso de Chávez, ¿verdad? Pero es patético que Novi tenga todo el control, ¿verdad? De bueno, cómo repartir la plata. Y cuando digo repartirle no es un asunto de ser noble, o sea, es porque uno pregunta por programas sociales, qué está pasando con becas, qué está pasando con temas de salud, qué está pasando con las órdenes sanitarias de las escuelas que se están cayendo, sí. ¿Verdad? Escuelas y colegios. Entonces, bueno, la ministra de Educación no ha defendido su presupuesto. Se le ha recortado. Entonces, la ministra de Educación, que pues es una señora que ahí anda, pero usted no vamos a ver, y lo digo de una forma respetuosa, o sea, usted no la ve con vamos a ver, usted no le ve un perfil con una orientación de cuál es la política pública. Me acuerdo que les dio por decir, ya ese discurso, la ruta de la educación, aquí la la ruta de la seguridad 2.0 plus, ¿verdad? La ruta del arroz, al final, o sea, ponen esos nombres pomposos, ¿verdad? X, parecen un iPhone más bien, ¿verdad? Porque la ruta de la seguridad 2.0 plus, ¿verdad? Y bueno, al final son puros nombres y expectativas, pero la realidad es que la gente está pasándola mal. Y esa es otra cosa, Iván, que tal vez en algún otro escenario podemos... O sea, hay un sector que tal vez al principio le agradaba el hombre fuerte que sacaba el chilillo, pero esa gente también... Hay una pequeña parte que ya se está desencantando porque la cosa no mejora. Sí, esto, a ver, así como existe la barra de fútbol más grande de este país, la Ultra, a mi pesar. Luego sigue la 12, luego le sigue la Garra Herediana, la mejor, luego sigue la de Cartago. La más peligrosa de las 4 es la Cartaga. Es una barra beligerante, violenta, y ser fanático de Cartago ya implica todo un tema, ¿verdad? Sin nada personal. Sin nada personal, no, es un tema y si hay una barra que históricamente siempre fue la más peligrosa, la más fuerte, la más apasionada, era la del Puerto. ¿Se acuerdan que había Punta Arenas con Anayance incluido? O sea, no necesariamente la beligerancia, la amplificación que uno ve y la virulencia en redes sociales significa volumen. Así es. Son dos cosas muy distintas. Las redes sociales no son realidad, son simples cajas de amplificación. Por eso no hay que darles mucha importancia. Ni volumen ni lealtad. Ni robustez. Bueno, si en ese grupo sí hay lealtad, porque digamos, hoy por hoy, de entre el 50 y 55% de personas que apoyan o dicen que el gobierno lo está haciendo bien, no el 100% pertenece lo que yo llamo a la secta. Pertenecen a la secta, claro. O esa barra brava, o sea, así como hemos aficionados de fútbol de perilla, sí. Hay otros fulanos que van al estadio y van hasta Jicaral a ver el equipo, y si se pueden matar con otra barra, se matan. Ese sectarismo representa aproximadamente hoy entre más o menos 20 puntos.
Entonces, el presidente muy hábilmente entiende que ante la dispersión de los demás partidos, si él mantiene la fidelización de esa secta, de esa barra brava, con soledad para pasar a la segunda vuelta. Fabricio Alvarado ganó el 2018 con 20% la votación. Chávez pasó ahora a la segunda vuelta con 17% la votación. ¿Por qué? Cuando usted hace recuento de los últimos 30 años, en la elección que ganó José María Figueres en el 94, 2 partidos concentraron el 93% del volumen de los votos y la participación fue del 80%, histórica. 30 años después, en esta última elección, esa 80% participación cayó a 60%. El pastel se achica. Y del resto, un 93% se lo repartieron entre 6 partidos. O sea, lo que te está diciendo la tendencia es menos pastel que repartir, más gente quiere el pastel. Y para esta elección que viene van a ser 8 partidos los que quieren el pastel. Liberación, La Unidad, Nueva República, Liberal Progresista, Progreso Socialdemócrata, Frente Amplio, Unidos Podemos, y alguien se me quedó por ahí. Son 8. Y la participación va a andar igual, 60-65. ¿Qué quiere decir eso? Que usted echó un 15 y un 18 puede pasar a segunda vuelta. Por lo tanto, se pierden los filtros de control de calidad. Ojo, ahí usted puede ver una segunda vuelta Frente Amplio contra el PLP perfectamente ante esa dinámica. Y eso es lo que está fomentando Chávez. Para terminar la idea con respecto al tema de la rotación, eso va a seguir. El estilo del presidente es como yo digo, y si no es como yo digo, se va. Y eso pasa en el mundo privado también. Hay fulanos que son así, porque el proyecto es unipersonal. Claro. No es un proyecto país. El gerente. Bueno, agradecidísima con don Dani, con don Iván. Les prometemos que vamos a seguir ampliando este tema. El tema va a seguir dando de qué hablar y aquí, por supuesto, de la manera más responsable, vamos a también a poner una balanza toda la desinformación que se propaga en redes sociales. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Recuerden que este episodio completo se sube al YouTube de Fracción Liberación. Los esperamos a las 11 en punto la próxima semana. Nos vemos la próxima semana con un episodio más de Así las Cosas, su podcast de confianza.